soy Joanna Zelicka, la directora artística de esta quinta edición de Transitio MX, Biomediaciones, que es el Festival de Artes Electrónicas y Video aquí en la Ciudad de México. Es la primera vez que el festival tiene una directora artística extranjera y es un gran honor para mí servir en esta posición. La exposición se desarrolla bajo muchos criterios y parámetros. Estamos aquí en Laboratorio Arte Alameda, que es uno de los lugares del Festival Biomediaciones Transitio MX. En laboratorio trabajamos con tres curadores, dos curadores principales de la muestra, Sarah Cook de Inglaterra y Rodrigo Alonso de Argentina, y también con Ilana Boltfinik de aquí, de la Ciudad de México. Los curadores han desarrollado la idea original del festival que yo había propuesto al Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, que se ocupa del festival. Y la idea de biomediaciones significa dos cosas. Es una palabra nueva, pero es bastante sencilla para comprender. Por un lado, se refiere al hecho que la vida misma está mediada. Y por otro lado, se refiere al hecho que los medios son vivientes. Y los curadores trabajaron con esta propuesta refiriéndose a niveles diferentes de la vida. Y pues en esta muestra aquí en laboratorio, que es un espacio tan interesante, tan bello, podemos ver obras que se refieren a nivel global, como en la obra detrás de nosotros del artista norteamericano Paul Van Nuys, que está trabajando con el nivel del planeta. Tenemos dos hemisferas aquí, la occidental y la oriental, y también el movimiento y la interpretación de ADN. Después tenemos el nivel celular, el nivel muy biológico, muy micro. Pues son estos niveles, y lo que el artista hace aquí es poner en cuestión esta reducción genética que nos ocupa tanto en nuestra cultura y está jugando un poco con la traducción genética y a la ascripción de algunos valores, a algunos comportamientos a la cultura que pertenecen a hemisferas diferentes. Y también produce una obra que, según mi opinión, es muy afectiva a nivel emocional, a nivel visual. Tenemos otras obras aquí que hablan de esta relación entre el planeta y nosotros. Por ejemplo, la obra de video de artista mexicana Ale de la Puente, que muestra la relación entre lo macro y lo micro, trabajando con diferentes procesos de visualización de nuestro planeta. Moody ha propuesto esta muestra tan evocativa que se llama Hope Lake, el lago de la esperanza. Es una escultura muy tecnológica, pero al mismo tiempo muy linda, que también produce con muchos mecanismos muy complejos y pequeños una estructura que parece al lago de Alberta, de Canadá, de donde se atreve a sacar petróleo. Y pues es un comentario crítico sobre nuestra relación con la naturaleza, cómo la usamos como herramienta para nosotros y olvidamos de vez en cuando de una relación más simbiótica que a lo mejor deberemos tener con el planeta. Otra obra que tenemos al lado del Lago de la Esperanza es del dúo británico Thomson y Craighead, que trabajan con tecnología digital para iluminar la relación entre la vida de nuestro planeta y el petróleo que está en el mundo y que va a desaparecer bastante pronto. Y también tenemos Corazones de la artista canadiense Catherine Richards, que está trabajando con pacientes y con doctores de medicina en hospitales que performan cirugías sobre el corazón.
Y muchos pacientes, para muchos pacientes, claro que es una operación muy difícil, muy emocionante, muy peligrosa. Y el artista está trabajando con objetos que los pacientes dejan a sus cirujanos, como algunos objetos de memoria y a lo mejor también de bienestar. Y ha producido fotografías de 3 dimensiones que hay que ver con gafas 3D para ver estos objetos tan míticos, tan simbólicos que existen entre la vida y la muerte. Es muy importante para nosotros como un equipo de festival y de esta muestra establecer una relación muy estrecha entre el lugar y la muestra. Y aquí en Laboratorio Arte Alameda, en Ex Convento, y un sitio tan lindo, tan emocionante, recientemente renovado, se puede poner estas obras que precisamente funcionan a tantos niveles, a nivel de lo biológico, a nivel de lo tecnológico, para explorar, se puede decir, la totalidad de la vida humana. Y es precisamente esta relación que este espacio histórico nos da la posibilidad de explorar. Es importante también darse cuenta de que aunque estamos en el Festival de Nuevos Medios, de Artes Electrónicas, la noción misma de nuevos medios tiene que estar comprendida en una perspectiva histórica. Es que lo que hemos hecho con este festival es abrir la definición de nuevos medios, y por eso tenemos esculturas, tenemos también fotografía que al mismo tiempo utiliza el proceso de 3 dimensiones, de 3D, que conocemos también del cine popular ahora. Y pues las obras que están en esta muestra hacen un tipo de conversación histórica también sobre la vida, sobre la muerte y sobre los procesos de biomediación, que es la mediación de la vida en tantos niveles. Y también esta conversación pues tiene otro nivel, otra dimensión, por la razón de estar en este espacio con su propia historia, con su propia mediación del uso también, que en el pasado sirvió una función religiosa, ahora también es un espacio de reflexión, un espacio de crítica, un espacio de vincular algo en nuestro pensamiento, de ofrecerles una posibilidad de olvidarnos de lo obvio y de ver la vida de otro punto de vista. Es importante decir que el público es probablemente un ámbito más importante para cada muestra, para cada festival, porque es una destinación de cada muestra. La muestra no se pone por el placer del equipo curatorial, sino para que haga algo en las emociones y en el pensamiento del público. Y pues como una directora artística extranjera y como una curadora extranjera, yo me emociono mucho estando aquí en la Ciudad de México y pues en México mismo, y viendo tan interés por el arte, que tanta gente va a galerías del arte, pone cuestiones, participa en simposios y están abiertos. Y yo me doy cuenta ahora, pues después de haber trabajado en México más de un año, que la gente, el público parece muy preparado, parece tener mucha hambre por el arte, y el arte de nivel también bastante sofisticado. Y pues el público sirve como una invitación para tener esta conversación sobre la vida. Cómo la muestra está vinculada con procesos diferentes de la vida, por supuesto, se ofrece a todos, porque todos estamos viviendo la vida, aunque no todos estamos pensando en la vida todo el tiempo. La vida es algo un poco inconsciente, se puede decir, pero la muestra ofrece la posibilidad de tener esta reflexión, de crear un espacio de pensamiento, del desarrollo también,
Y pues el público, es importante para nosotros también tener esta relación con México y cómo la muestra funciona como parte de un proceso más grande que es el festival y la discusión. Hemos tenido muchos debates sobre la relación entre la vida y la muerte en México, que es muy única, es muy simbólica, que por un lado es muy juguetón, se puede decir, con el Día de los Muertos y todo. Por otro lado, que también ahora en el contexto de las inundaciones que han ocurrido en el verano de 2013 y también en el contexto pues del narco y la mediación de la vida y la muerte en los medios de comunicación, también eso desarrolla otro contexto y otra manera de pensar sobre la vida, pero también la necesidad de pensar la vida. Por eso también en este ámbito tenemos el concurso. Los ganadores del concurso, que fue parte del Festival de Biomediaciones y que muestran obras que están trabajando con el simbolismo mexicano a nivel de la política, a nivel de la representación del cuerpo, a nivel estatal y también a nivel de la vida cotidiana, cómo nos comportamos como sujetos, cómo la gente o cómo los niños o los chicos funcionan en una escuela. Y pues todo esto es también un tipo de la biomediación de la vida cotidiana, de la vida formal oficial, y pues se puede ver muchas obras interesantes, visuales y sonoras aquí en laboratorio. La finalidad de la muestra, esta muestra particularmente, es que la gente se sienta más viva. La muestra habla de biomediaciones, habla de la vida y pues ofrece un espacio de crítica, de reflexión, pero también la muestra es siempre un tipo de fiesta. Ofrece un espacio pues singular en el mundo donde la gente puede llegar y olvidar de sus problemas cotidianos y hacer otras cosas y también sentir algo. La muestra es bastante cerebral, pero hay descripciones, hay un tipo de pensamiento crítico, se desarrolla del discurso, de la política, de la filosofía, pero también todas las obras en la muestra, como esta detrás de nosotros, son muy visuales y pues espero que tengan una conversación con sentidos diferentes del cuerpo humano y por eso creo que pues, el arte no debe funcionar con una finalidad definitiva. A mí no me gusta el arte que sea demasiado didáctico, que llegamos y hace algo para nosotros. Pues esta programación artística no me interesa. Pero lo que es importante para mí es un tipo de cambio que ocurra a nivel corporal, intelectual, a nivel de sensualidad y espero que todas las obras en la muestra lo ofrecen, que la gente de verdad se sienta más viva.